El silencio te rodea y te envuelve. Es una atmósfera que te mantiene en un sitio que muchas veces no se percibe ni se siente hasta que eres consciente. Este silencio se vive y se padece cuando quedas sin voz en ese lugar de silencio. Y el silencio no es quedarse sin ruido, porque en el ruido también hay silencio. Esto hay que entenderlo cuando vives más de 20, 30 años, percibiendo esa atmósfera que es como un muro impenetrable, en donde quieres hablar y no te escuchan, y donde cuando hablan no saben que tú no los entiendes porque estás en otro lugar, donde entiendes otro tipo de comunicación que muchas veces está más relacionado a lo perceptivo, a lo sensitivo, a lo sensorial, y que fue parte también de un recorrido, de una historia que muchas veces no encuentras las palabras para que en tu propia historia puedas decir, mira, esto es lo que sucede. Sucede que estás viviendo una relación con ese universo perceptivo del silencio, pudiéndote encontrar desde ese lugar hasta que puedas reconocerte dentro de él y salir como puedas, con los recursos que puedas. De eso vamos a hablar hoy, de los abusos que te dejan sin voz y en el silencio, porque recientemente una ley se aprobó que hay que seguirla trabajando y vamos a hablar desde este sitio que a nosotros nos ocupa, nos invita y nos interesa hablar de estas cuestiones que ya es momento de hablar. Bien, hay una noticia que me llegó de que el Congreso dio a la luz verde la pionera ley de protección de la infancia. No voy a entrar en temas de leyes ni periodísticos, que hay personas que están preparadas para dar esa información oficial y que puedes buscar en las redes y vas a encontrar sobre la ley Rhodes, que es Jane Rhodes el que, bueno, hizo mucho activismo en relación a los abusos sexuales y de la infancia, junto a organizaciones de defensa de los derechos de los niños, ha batallado sin descanso para que España apruebe una de las normativas más avanzadas del mundo en la prevención de las agresiones a menores y la reparación de las víctimas. Sí, hay datos aquí que se pueden sacar, como, bueno, 100 denuncias al día de este tipo de casos es mucho, es demasiado. ¿Sí? Y seguimos hablando de violencia de género intrafamiliar cuando hablamos de esto. También estamos viendo que nos informa este artículo de que, bueno, hay también una prescripción a partir de los 35 años hasta los 50 años de este tipo de casos, y habla del síndrome de alienación parental, de la violencia machista. Bueno, aquí te doy, digamos, titulares para sigas investigando, ¿sí? Y te voy a contar ahora hacia dónde vamos a ir. Y también habla del acoso en las redes y la incitación al suicidio, que también eso está penalizado por esta ley. Y bueno, son cuestiones que nos están dando una visión de conciencia diferente, ¿no? Parece que siguen pasando cosas y bueno, hay que hacer las leyes para que no pasen más. Esa es un poco la incongruencia de la humanidad, ¿no? Llegar a hacer ley a algo para
para poderlo llevar adelante. Entonces, cuando hablo de conocimiento, me importa insistir en esa relación que hay con la vida, ¿sí? Porque es no negarte, es ir a favor de tu autoestima, de tu autovalía, y esto es vida porque te da salud, no te da lo opuesto que es la enfermedad, que sí te da lo opuesto, la falta de autoestima, la falta de autovalía. Y esto es el arte de la superación. Y cuando hablo de autoconocimiento, también estoy hablando de valores, y eso es lo importante que se debe tener en cuenta cuando aparecen colegiados médicos hablando muchas veces de esto de las terapias alternativas, complementarias. A mí me gusta decir complementa porque no alterna. Estoy a favor del apoyo psicológico y psiquiátrico siempre que es necesario, hay que recurrir a ello, como también estoy a favor de lo que son los recursos, que así le llamo, de especializaciones que complementan tanto lo psicológico, lo psiquiátrico o lo médico, porque ahí también hay una relación de integridad, de unidad, de unir partes, de ángulos de visión y de conciencia. Mientras el médico y el psicólogo y el psiquiatra ve un ángulo, los especializados en recursos complementarios ven otro ángulo más perceptivo, más sensitivo, y no por ello hay que desvalorizarlo y desmerecerlo, porque es parte también de la integridad del ser humano, de la persona. Y muchas veces estos campos de silencio invisibles son más percibidos por este tipo de especialidades, y se entiende desde esa conciencia. Quien percibe y siente el mundo del silencio va a percibir el mensaje más claramente de alguien que lo ha vivido que de alguien que no lo ha vivido y que ha estudiado en la universidad. ¿Se entiende la diferencia? Y esto puede un poco chocar para quien ha estudiado tanto y se ha formado. Es lógico que sea difícil, pero cuando aparecen especializados en recursos complementarios porque han transitado también determinadas dificultades, que han podido sacarlas adelante a través de determinados recursos que están más relacionados con esa relación con el conocimiento de la conciencia de lo perceptivo. Y ahí hay mucho de valor, de normas de valor, no de moralidad. Hablamos del cuidar la vida, de tener como preservación de la vida, ¿no? Porque todo vínculo con todo aquello que realce la conciencia de las cosas, de ver una amistad o una unión o una unidad o conciliación, siempre va a estar en pos y a favor de la vida. Entonces, como el autoconocimiento hay que empezar a entenderlo desde ese lugar. Y ahora, para no irme por otros lados, que ya de todo esto he hablado, lo que hago es un poco hacer una síntesis. Si estás por ahí, quieres dejarme un comentario, bienvenido para podernos retroalimentar en este espacio y tener algo más para contar. La situación del silencio es vivida de forma muy sensitiva, muy sensorial y de una extrema observación. Este recorrido del silencio hace que esa persona, si tiene mucha fuerza en sostenerlo, sobre todo, lo que va a hacer desarrollar otro potencial, que es el del más perceptivo, más intuitivo, más sensorial. Entonces, vivir en el silencio sin poder hablar, lo que hace es que puedas empezar a observar más. Y esto te da y te potencia y te hace desarrollar otras capacidades. De leer, de interpretar un campo que es invisible, que es más sensible, sutil, y que palpablemente no se toca por tanto, y que sin embargo sí se puede interpretar y entrar a una lógica existencial dentro de ese marco perceptivo, que puede funcionar al 100% muchas veces para la transformación, la vitalidad, el autoconocimiento, y que te hace resuperar, ¿sí? Si estás en un estadio, vas a subir otro y otro y otro, y eso es resuperar las condiciones anteriores o las previas que tenías, ¿sí? En relación a una percepción determinada que has tenido, y que por tanto empiezas a autoobservarla y a transformarla desde esos recursos que se te han potenciado o te caracterizas, y haces que esto comience a desarrollar
otro observar. Desde el observar lo que estamos haciendo es tener conciencia. Y de la observación y la conciencia eh, se, se hermana lo que es la transformación. Si prestas atención, cuando empiezas a hacerte preguntas, empiezas a tener una observación de un determinado hecho o situación o idea o pensamiento o creencia. A partir de esa pregunta, eso quiere decir que estás observando una situación, un hecho. Si esa situación o hecho o pensamiento o creencia también o emoción o lo que sea, lo empiezas a observar y a su vez empiezas a hacerte preguntas, empieza a darte cuenta cómo empiezan a cambiar la percepción que tienes tú sobre esas situaciones, hechos, creencias. Y esto hace que emerja un tipo de transformación. Ahora, todo esto te lo puedo contar porque he estado en el sitio del silencio de la percepción. Dentro de ese marco de silencio he podido ser sumamente observadora y aprender a leer muchas de estas situaciones. Ahora, ¿esto que yo te cuento hace que tú transformes? No, o sí y no. Esto depende también de cómo tú lo valides internamente, porque esta comunicación, esta información que te doy puede ser para ti totalmente plana, es decir, esto a mí no me aporta nada, me puedes estar diciendo. Y sin embargo, a otra persona le puede estar resonando internamente, puede tener sentido, y ahí es donde va a empezar a validar, dentro de sus resonantes internos de verdad, que son los que le van a hacer constatar que esto es verdad, pero no es mi verdad, es la propia verdad que va a empezar a resonar internamente y ahí es cuando se hace verdad. Entonces esto es un observar. Empezamos a observar en una dirección o en otra cuando uno empieza a mirar en esa dirección y le dice al resto de la comunidad o de la sociedad, miren, por aquí hay algo más. Empiecen a mirar lo que yo estoy viendo, que por aquí hay una salida de una situación que puede ser muchas veces fatal, mortal, porque si tú no agarras a tiempo determinadas circunstancias que pueden afectar a una persona por negarle tal vez este tipo de recursos que aportan autosuperación, vitalidad, valores, ¿sí? Esto puede colacionar. Entonces vamos a dar algo que sí alimente a las personas y que las pueda hacer superarse en todo eso que tienen. Entonces cuando te estoy diciendo esto, te estoy haciendo que tú mires en esa dirección, como esa postura que tenía Copérnico, que además lo conté en uno de los mensajes del día martes, que soñé con Copérnico. Copérnico justo aparece en un momento de gran transformación de conciencia humana como la que estamos viviendo y habla de lo que es la diferencia, porque la estudió durante más de 25 años, de que el Sol giraba en torno a la Tierra y él empieza, ya esta teoría la empieza a trabajar agarrada de otros y la desarrolla más, que tiene que ver con que la Tierra es la que gira en torno al Sol y hay una diferencia. O sea, alguien tuvo que empezar a mirar distinto para decirle al resto, miren, esto está pasando. Lo mismo con la Tierra que es plana o la Tierra que es redonda. Entonces, esto es como que si viviéramos en una especie de célula del tiempo en donde empezamos a vivir experiencias humanas, espirituales o existenciales dentro de un cuerpo humano, y ahí empezamos a investigar y a tener también revelaciones de por dónde y cuándo y para qué. Y eso empieza a generar también propuestas de investigar. Miren, investiguen por aquí, que por aquí también pasan cosas y no solo pasan en un formato más académico, y también por aquí están pasando cosas y cosas muy importantes. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre que la ciencia mire y observe algo y no observe también este tipo de circunstancias o de ámbitos, de dimensiones más intuitivas y sensitivas? Primero, la observación. Segundo, la propia vivencia, ¿sí? Vivir este tipo de circunstancias hace que encuentres, no siendo un científico, una forma de validarlas, que tal vez no son con métodos empíricos como la ciencia, pero igual aún así existen. Entonces,
Hay una frase que a mí me vino hace un buen tiempo atrás que dice que la percepción bien entendida es el camino de los que eligen no volverse locos. Te puedo decir también, la percepción bien entendida es el camino de los que eligen transitar con equilibrio. Para mí, desde la experiencia, la percepción bien entendida es lo que hace que tú tengas una alta valía y alta estima por el autoconocimiento y ese poder de autoconocimiento de verdad y conciliación con la vida y con los valores. Porque si tú prestas atención, pueden haber muchos casos como los hay en la ciencia, que no hagan las cosas bien y que no las hagan en beneficio del resto, pero hay muchos otros casos que sí, y hay que valorar eso. También pasa en otros ámbitos, entonces empezar también a sacar esas creencias que también pueden afectar. Entonces, en la cuestión de esto del silencio y del abuso, una extrema relación también con esa falta de límites, ¿no? De pasar los límites del otro, tanto en las redes sociales como en todos los ámbitos. No aprendemos a saber cuál es el límite entre lo que puedo decir y hacer, sobre todo cuando hay contacto físico, y también en esos ámbitos en donde no hay protección, no hay protección ni de un adulto, ni hay protección en la institución educativa. Entonces, ¿cómo parametrar esos límites si no están claros aún en un desarrollo tan temprano como es la infancia? Entonces, eso se perpetúa, esa cuestión de relación de los límites, y a las edades avanzadas se vuelven a repetir patrones similares. Ahora, a mí me interesa no entrar en ese aspecto, sino más bien en la relación entre el ser, el hacer y el decir, que es el que está en esta tríada sumamente afectado. El ser es esa esencia, es la verdad y es lo opuesto a la mentira que te hicieron creer que eso podía ser algo que sí te tenía que pasar. Desde una visión más holística, existencial o espiritual, se puede entender que hay experiencias en la vida que suceden por algo, y bueno, y es una forma también un poco de conciliar que esa gravedad se puede ejercitar, más que nada el autoperdón de no sentir la culpa de lo que pasó. Eso por un lado. Sin embargo, también esto, el no relacionarte con esa excelsa sintonía con lo verdadero del ser, lo tuyo, lo genuino, hace que el hacer se vea totalmente condicionado. El hacer, cuando debería ser parte unida del ser, se ve totalmente. Entonces se condiciona la voluntad motriz, ni que hablar del mayor querer del alma. Entonces, como una anulación de gran parte de la persona, si estamos hablando que anula el ser. Entonces, esto no entra a la psicología hablar de esto, y esto no entra a la ciencia, y esto no entra a las leyes. Entonces, empezar a ver cuán afectado está este ámbito es también empezar a entender el universo perceptivo, ¿sí? Porque quien vive experiencias como esta está constantemente relacionándose con lo intuitivo, perceptivo, sensitivo y sensorial. No quiere decir que todas las personas que vivan estas facultades les haya pasado alguna circunstancia de esas, pero sí, por lo general, tienen una gran similitud y tienden a estar en marcos de voz y de expresión más limitadas y de ámbitos de silencio. Y el silencio no es, ya les vuelvo a repetir, como el silencio que se puede entender socialmente. El silencio no es ausencia de ruido. En el silencio hay determinados mecanismos de percepción que es también propios de la supervivencia, de estar en esa condición, que hacen que se desarrollen otros. Y dentro del ruido también hay silencio. Y bueno, y ahí se puede también entrar que muchas veces vivir en el silencio dentro de un entorno de ruido es insoportable. Como también, ¿por qué? Porque no hay una barrera que no puede hacerse escuchar, y del otro lado nadie lo escucha. Entonces,
Eso es muy perceptivo y energéticamente se puede buscar la forma de intentar derribar o transformar, mejor dicho, una palabra más amigable, esta relación. Y ahí se empieza a concluir más el accionar, ¿sí? Porque el ser, al estar limitado en ese marco de silencio, empieza a afectar el hacer. El hacer tanto de la voluntad motriz de hacer cosas como el hacer de esa relación estrecha de lo que quiere el alma, lo que pide el alma. Que esto no lleva 2 días, por supuesto, entender lo que quiere hacer el alma, el mayor querer del alma. Decir, por supuesto, que es parte de lo que está mayormente limitado en esa relación del ser y del hacer. Cierto grado de mutismo, no poder hablar, sentir un nudo en la garganta, generar ansiedad, ataques de pánico, agorafobia. Todo eso son manifestaciones que son sufridas por mucho guardar. Ahora, ¿por qué puede suceder? ¿Por qué sucedería? Cuando a temprana edad no se puede decir algo porque se creen más en la verdad del otro. Marianito, bienvenido. Gracias por seguir este espacio. Espero que te puedas reenganchar ahora y si puedes repasar. Hablamos de Instagram. Bueno, muchas gracias, Marianito. Por Instagram puedes ir a Azul Encuentro, es la misma cuenta. Y bueno, y hablamos por ahí. Si te parece, igual quédate y estoy ya un poco cerrando este tema y después abro la parte de comentarios y qué piensan sobre el enfoque que estoy proponiendo. Y no te olvides, y te invito, es muy importante a que repases desde el principio porque hay cosas que son muy, muy interesantes que he compartido, sobre todo el enfoque, ¿sí? Porque esto seguramente no es nuevo y esto lo que hago es, aportar otro enfoque, ¿sí? Entonces, que puede ser muy nuevo, sí, para muchas personas que por supuesto lo pueden estar necesitando. Entonces, para terminar esta idea, el decir, cuando se va a hablar de decir y el decir no está más que limitado y el decir no se puede, por lo que decía, se cierra las palabras, hay nudos, no se puede hablar. El decir lo que hace es darle el poder digamos, el no decir, el no se puede decir, es darle el poder a la mentira y negar tu propia verdad. O sea, a ese grado se puede llegar a vivir una experiencia de estas. Entonces se anula el decir y estás anulando el ser, estás anulando el hacer. Pero porque el decir fue condicionado, como en una infancia, se concibe, o sea, fíjense qué importante la educación, cuando no hay negligencia dentro de un entorno familiar, por supuesto, de enseñar a los niños a creer en su verdad, porque si no van a creer en la verdad de otros, más que en la de sí misma, y la verdad de otros muchas veces es mentira, es daño. Entonces, cuando una persona decide hablar de autoconocimiento, está hablando de verdad, está hablando de ponerle luz, conciencia y observación a lo que tiene que ser. Entonces, esa relación y ese vínculo de aprender desde esa temprana edad lo que sí, lo que no, lo que es verdad y lo que no, o la mentira, que es más importante la del otro, mantenerla, que la propia verdad, decir esto me ha pasado, es parte de un gran ecosistema de cosmovisión que se crece y se desarrolla la persona sin poderlo desmitificar o encontrar lo verdadero por muchos años, y eso genera mucha dificultad en desarrollar otros potenciales. Vamos a decir igual en positivo que igual hay un potencial que se desarrolla dentro de ese marco de silencio por ver la parte más optimista que tiene que ver con poder después en la vida ayudar a otros a no vivir tal vez algo similar en relación al decir, en relación al hacer y en relación al vínculo con el ser.
Sí, lo acabo de ver, muchas gracias. Ahora cuando vaya cerrando yo voy leyendo los comentarios. Así que bueno, por aquí si quieres aportarme algo es esa triada del ser, hacer y decir, ¿sí? Que está condicionada en una etapa de la vida por circunstancias de abuso, no solo sexuales, pueden ser psicológicas, pueden ser en redes, pueden ser en un entorno laboral, estudiantil, de vínculos, ¿sí? Simplemente tan, tan cotidianos como que en el día a día muchas veces van sucediendo. Entonces, hola Sequeira, has vuelto por aquí, me alegra mucho. Y entonces esto lo que hace es esta triada, ¿sí? Que la autoinvestigo además, no en 2 días, sino me lleva años, también ir encontrando desde mi propia autolectura, que es lo que hago, el ser, el hacer y el decir, ¿sí? Entonces, ¿cuánto podemos hacer en esta triada, que es la que estoy autoinvestigando? Encontrar la salida de ese marco de silencio, que es una atmósfera perceptiva y que muchas veces dificulta el poder expresar, el poder hablar, porque se percibe mucho más de lo que te puede decir la ciencia que se está percibiendo y sin embargo lo estás viviendo. Y eso no es ni disociación perdón, neurológica, que hay muchos términos que sí, es verdad, desde un ámbito psicológico existen, porque su lógica existencial eh, es verdad, dentro de esa conciencia, y eso sí hay que respetarlo. Lo mismo dentro de un marco psiquiátrico, también. Ahora, no quiere decir que esa lógica existencial no pueda conciliar o complementarse con esta otra y empezar como a unir esos brazos y empezar a hacer que esto genere también paz en las personas. Porque, por ejemplo, hace poquito me decía un profesional titulado de un ámbito económico, que desde el autoconocimiento no se puede lograr darle a la persona una vida distinta porque ya se ha deteriorado la parte biológica en su estructura cerebral, por ejemplo, porque es por ahí muchas veces que afectan este tipo de circunstancias. Yo decía, pero no es así, porque el autoconocimiento, aún hayas vivido lo que hayas vivido, te puede dar calidad de vida, te puede hacer mirar la vida con una visión más optimista de poder hacer, como decía, de poder decir y de escuchar tu propia verdad y de encontrarte de esa manera, porque en el hacer también está el ser. No olvidemos que el ser no es irte a la montaña, no es hacer yoga día y noche. Sí, habrán momentos y tiempos que podrás hacerlo, pero otras veces necesitas ser haciendo. Entonces a veces es un ejercicio que tenés que encontrar. ¿Soy siendo, solo siento y quedándome en el mismo lugar haciendo om? ¿O soy siendo también haciendo? Y le doy invitación a mi decir a través de esta experiencia en el silencio del ser y aún también en el silencio del hacer, porque yo puedo estar en movimiento en silencio, porque en el movimiento hay silencio también y en el silencio hay movimiento. Entonces, ojo por dónde vamos razonando las cosas muchas veces, que en definitiva el autoconocimiento es un ajuste de razonamiento si te pones a pensar, pero no es que mi ajuste sea el que vaya a ajustar tu ajuste de razonamiento, tú vas a encontrar el tuyo propio. Lo único es que desde el lugar que te puedo aportar información es más bien sostener la mirada y mirar en esta dirección y hacer como una guía, un letrero indicador que te vaya conduciendo a esos otros lugares. Así que bueno, por aquí amigos ha sido esta información que quería un poco complementar, hacer un paralelismo con esta ley que ha salido y tener, bueno, otra observación y bueno, y desde esa observación poder también generar un tipo de transformación, que es lo que nos invita aquí en este espacio. Así que bueno, si quieres hacerme un comentario por ahí, me lo puedes hacer por chat. Si el tema te interesa y te preocupa, también podemos hacerlo por privado, si hay algo que te inquiete y que te pueda aportar mi observación. Estoy abierta a eso también. Y bueno, iré cerrando por aquí, porque hasta aquí ya ha estado un poco el circuito de esta
hilvanar el razonamiento para poderte, bueno, aportar algo más y que esto sea sensato también de entenderlo, porque es muy difícil traer ese ámbito más perceptivo del silencio, de lo invisible y de lo sutil al entendimiento más racional desde una coherencia y que sea coherente también, ¿no? Poderlo enviar el mensaje que pueda sonar así. Entonces, quien ha vivido experiencias sabe que es más fácil entenderlo y es un poco también el aliento desde mi lugar, saber que va a ser bien recibido porque ya hay atisbos dentro de la persona que está viviendo circunstancias así. Y bueno, y a veces ese entendimiento necesita estar presente y nos interesa entender este ámbito porque es el equilibrio que elegimos y es como muchas veces queremos vivir. Mira, te voy a mandar una musiquita muy linda con un cubo. A mí me gusta mucho el cubo mágico, no es que sea experta ni nada, pero también forma parte de esa lógica de entender las cosas y encastrar las piezas en un lugar. Y bueno, y por aquí vamos a ir cerrando y tener más. A ver si leo este mensaje antes de irme, que me dicen que me mandan. Bueno. No lo veo, pero no lo voy a leer públicamente, por supuesto. Pero si había algo que comentar. Así que bueno, nos vemos mañana. Mañana voy a estar hablando de números, sueños y guardianes. Y como siempre hago, un rato antes, unas horas antes, empiezo a intuir qué es el tema que puedo hablar ese día. Y así es como lo estoy haciendo, más espontáneamente. Y lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es algo que no sé qué voy a hacer, porque no lo estoy trabajando previamente. Y después lo que sí voy a hablar seguro es de relacionado con temas así, de sueños o números. Ustedes me pueden también dejar un mensaje de lo que... Sí, ahora voy a aceptar. De lo que... a ver, que no encuentro dónde. Me pueden dejar un mensaje de lo que les gustaría también hablar. Y el miércoles voy a estar haciendo algo que se supone es más animado, porque lo que hago es traer temas de letras que lo que voy haciendo es también viendo las temáticas que puedo trabajar y que es de esa manera lo vamos a poder mirar y bueno, cantar juntos, y eso nos va a gustar. Así que les dejo un abrazo y nos vamos a ver en breve. Así que estén muy bien. Chao.